En la más profunda oscuridad de una madrugada que parecía como cualquier otra, el mundo cambió en cuestión de minutos. Una serie de explosiones subterráneas, precisas y devastadoras, sacudieron los cimientos de instalaciones nucleares ultrasecretas en territorio iraní. No hubo sirenas. No hubo tiempo de respuesta. Solo silencio, y luego, destrucción. La operación Rising Lion, una maniobra secreta ejecutada por Israel, había comenzado y concluido antes de que Irán siquiera entendiera lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo logró Israel penetrar uno de los sistemas de defensa más impenetrables del mundo? ¿Cómo fue posible desmantelar una infraestructura nuclear que tomó décadas en construirse, sin disparar un solo misil visible al cielo? ¿Quién tomó la decisión, y por qué justo ahora? Este ataque no fue solo una operación militar. Fue una declaración global. Fue el rugido de un león al acecho que no esperó más advertencias. Fue una respuesta milimétricamente calculada a una amenaza que Israel había repetido hasta el cansancio que no toleraría, un Irán con capacidad nuclear. Por décadas, la comunidad internacional ha oscilado entre la diplomacia y las sanciones, mientras Irán insistía que su programa nuclear tenía fines pacíficos. Pero entre laboratorios subterráneos, centrífugas escondidas y reactores blindados, Israel vio una línea cruzada. Y cuando esa línea se rompe, la historia demuestra que Israel no vacila. En lugar de bombarderos visibles, se usaron enjambres de drones invisibles. En vez de ataques por aire convencionales, se aplicó sabotaje digital, inteligencia artificial táctica, misiles hipersónicos y guerra cibernética avanzada. Fue una operación tan precisa que múltiples instalaciones fueron neutralizadas simultáneamente, sin dejar rastros inmediatos. Rising Lion no es una película de espionaje. Es real. Y sus implicaciones están sacudiendo gobiernos, analistas y líderes militares por igual. Este documental te sumergirá en los detalles ocultos, las decisiones desesperadas y las tecnologías que redefinieron cómo se libra una guerra en el siglo XXI. Prepárate para descubrir la operación que podría haber evitado una guerra mundial, o encendido una aún mayor. Porque si algo quedó claro con este ataque, es que ningún objetivo está fuera del alcance, y ningún país, por poderoso que sea, puede dormir tranquilo cuando un león decide atacar. El origen del programa nuclear de Irán se remonta a la década de 1950, cuando el país aún era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi y contaba con el respaldo de Estados Unidos. En aquel entonces, el objetivo era desarrollar una fuente alternativa de energía bajo el marco del programa Átomos para la Paz, promovido por Washington. Irán recibió tecnología, asistencia y materiales nucleares de potencias occidentales. Pero esa cooperación se detuvo bruscamente tras la Revolución Islámica de 1979, cuando el régimen del Ayatollah Khomeini tomó el poder y expulsó a los asesores extranjeros. Desde entonces, la relación entre Irán y Occidente se tornó hostil, y con ella, el programa nuclear cambió de rumbo. En lugar de buscar energía limpia, Irán comenzó a construir un sistema opaco, lleno de secretos y ocultamientos. A lo largo de los años, múltiples informes de inteligencia revelaron instalaciones clandestinas, materiales no declarados y avances que no se justificaban con un uso civil. Israel, que desde el principio consideró a Irán como una amenaza existencial, encendió las alarmas. Para Tel Aviv, un Irán nuclear significaba la posibilidad real de ser atacado con armas de destrucción masiva por un régimen que ha negado el Holocausto y prometido la desaparición del Estado judío. Las sospechas no eran paranoia. Eran una conclusión lógica. En el año 2002, un grupo disidente iraní reveló la existencia de instalaciones secretas en Natanz y Arak, desconocidas hasta ese momento por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. La comunidad internacional quedó perpleja. Irán, enfrentado a las pruebas, admitió la existencia de estos sitios, pero negó cualquier intención militar. Aún así, el patrón de ocultamiento ya estaba establecido. Natanz, en particular, se convirtió en el epicentro de la controversia. Es un complejo subterráneo protegido por toneladas de concreto armado y defensa antiaérea. Allí, Irán ha instalado miles de centrífugas que enriquecen uranio a niveles que, si bien técnicamente están por debajo del umbral para armas nucleares, pueden ser acelerados con relativa facilidad. Luego vino Fordo, otro sitio enterrado bajo una montaña, diseñado precisamente para resistir ataques aéreos. Es decir, si el programa era pacífico, ¿por qué esconderlo bajo tierra? La explicación oficial iraní es simple: defensa ante posibles ataques. Pero para Israel y muchos países occidentales, eso no justifica el enriquecimiento a niveles cada vez más altos, ni la negativa persistente de Irán a permitir inspecciones sin condiciones. Con cada informe del OIEA que alertaba sobre inconsistencias o falta de cooperación, aumentaban las sospechas de que Teherán estaba más cerca del umbral nuclear. Durante décadas, se intentaron múltiples vías diplomáticas.
Las sanciones económicas fueron severas. En 2015, se firmó el famoso acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales, conocido como el JPOA. Bajo este acuerdo, Irán aceptó limitar su programa a cambio del levantamiento parcial de sanciones. Pero el pacto fue frágil. En 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente bajo la administración Trump, lo que llevó a Irán a reactivar sus actividades más sensibles. Desde entonces, el ritmo de enriquecimiento de uranio se aceleró. Irán llegó a superar el 60% de pureza, un nivel que roza el umbral técnico para producir armas nucleares, según expertos del OIEA. A eso se suma el desarrollo de misiles balísticos capaces de transportar ojivas, otro componente esencial en una capacidad nuclear efectiva. Aunque Irán insiste en que no busca armas, su comportamiento ha sido, al menos, contradictorio. Israel, con su política de ambigüedad nuclear y su doctrina de defensa proactiva, no podía quedarse de brazos cruzados. Para sus líderes, esperar una bomba iraní es una opción que simplemente no está sobre la mesa. Ya en el pasado, Israel demostró su disposición a actuar. En 1981, bombardeó el reactor nuclear Osirak en Irak. En 2007, destruyó una instalación similar en Siria. ¿Por qué Irán sería diferente? En los últimos años, múltiples incidentes en instalaciones iraníes han sido atribuidos a operaciones encubiertas israelíes, explosiones misteriosas, fallos eléctricos, virus informáticos como el famoso Stuxnet, y hasta asesinatos selectivos de científicos nucleares. Cada uno de estos actos tenía un mensaje claro: sabemos lo que haces, y podemos detenerlo. Sin embargo, el tiempo corría. A medida que Irán perfeccionaba sus capacidades, Israel se enfrentaba a una decisión: seguir atacando con alfileres o asestar un golpe final que incapacite el programa nuclear de raíz. Y así nació la Operación Rising Lion. Una ofensiva que combinaba años de inteligencia, tecnología de última generación y la audacia característica del Estado israelí cuando se siente acorralado. La amenaza iraní no es un tema hipotético para Israel. Es una cuestión de supervivencia. Cada instalación construida, cada gramo de uranio enriquecido, cada científico entrenado, es percibido como un paso más hacia un punto de no retorno. Por eso, la pregunta no era si Israel iba a atacar. La verdadera pregunta era cuándo y cómo. Para entender cómo Israel logró penetrar el programa nuclear iraní sin dejar rastro inmediato, hay que conocer primero a la organización que ha operado durante décadas en las sombras, el Mossad. Esta agencia de inteligencia no es simplemente un brazo del Estado israelí, es, en muchos sentidos, su espada más afilada. Con operaciones que han cruzado continentes, penetrado gobiernos hostiles y desmantelado redes terroristas, el Mossad ha perfeccionado el arte del sigilo hasta convertirlo en una ciencia exacta. Durante años, mientras el mundo negociaba y sancionaba, Israel recopilaba información. Con paciencia quirúrgica, construyó una red de agentes, satélites, sensores y tecnología que le permitió mapear el corazón del programa nuclear iraní. Cada válvula, cada entrada secreta, cada túnel subterráneo, todo fue registrado. Pero no solo recolectaban datos, los utilizaban para sabotear desde dentro. Uno de los primeros golpes estratégicos ocurrió en 2010, cuando un virus informático altamente sofisticado, conocido como Stuxnet, infectó las centrífugas de enriquecimiento de uranio en Natanz. El malware, diseñado conjuntamente por Estados Unidos e Israel, causó estragos en el sistema, acelerando y ralentizando los motores hasta destruir cientos de ellos sin levantar sospechas inmediatas. Fue un ejemplo brillante de guerra cibernética quirúrgica. El enemigo ni siquiera sabía que estaba siendo atacado. Con los años, las tácticas del Mossad evolucionaron. Usaron drones espía disfrazados de aves para monitorear instalaciones remotas. Infiltraron científicos dobles dentro del sistema nuclear iraní. Sabotearon rutas de suministro con explosiones accidentales y accidentes industriales fabricados. Y quizás lo más impresionante, en 2018, agentes israelíes lograron entrar a un almacén ultrasecreto en Teherán, robar más de 50.000 documentos clasificados sobre el programa nuclear y salir del país sin dejar una sola huella. Ese archivo, conocido como el botín nuclear, reveló que Irán se había trabajado en armas nucleares en el pasado, a pesar de negarlo públicamente durante años. Pero estos logros eran solo parches temporales. Las demoras y sabotajes ralentizaban el avance iraní, pero no lo detenían. Cada día que pasaba, Irán aumentaba su capacidad técnica, aprendía de sus errores y multiplicaba sus instalaciones. Fue entonces cuando se trazó la línea definitiva: Israel debía pasar del sabotaje a la eliminación total. Así comenzó la planificación de la operación más ambiciosa de su historia, Rising Lion. El nombre no fue elegido al azar. El león es símbolo de fuerza y vigilancia en la cultura israelí. Y esta operación requería ambas virtudes, más un ingrediente adicional:
invisibilidad total. A lo largo de 5 años, bajo el más absoluto secreto, Israel diseñó una estrategia para incapacitar completamente el programa nuclear iraní en una sola noche. No bastaba con atacar un solo sitio. Era necesario eliminar múltiples objetivos clave simultáneamente, con precisión quirúrgica y sin permitir margen de respuesta. La preparación fue monumental. Se desarrollaron nuevas generaciones de drones furtivos con autonomía extendida, invisibles al radar y capaces de portar cargas pesadas. Se crearon microdispositivos de guerra electrónica que desactivaban señales de defensa iraníes. Se entrenó un grupo élite de hackers y expertos en inteligencia artificial para orquestar un asalto digital paralelo. Todo debía operar como un solo cuerpo, en perfecta sincronía. Uno de los avances más disruptivos fue la integración de inteligencia artificial predictiva. Estos sistemas analizaban millones de variables, patrones de tráfico aéreo, cambios en la red eléctrica, actividad en redes sociales iraníes para anticipar el mejor momento para atacar. Incluso podían calcular en tiempo real la reacción política de países vecinos ante distintos escenarios tácticos. Fue la guerra anticipada por algoritmos. Además, se construyeron réplicas exactas de las instalaciones iraníes en el desierto del Negev. Allí, comandos especiales ensayaron cada movimiento miles de veces. Los operadores de drones aprendieron a maniobrar con precisión milimétrica. Los ingenieros de ciberdefensa ejecutaron ataques simulados contra redes virtuales idénticas a las iraníes. Cuando llegó la hora, cada soldado conocía su papel como si fuera parte de una obra de teatro letalmente coreografiada. Una pieza central fue el desarrollo del Ghost Hawk, un dron de última generación con capacidades híbridas. Podía volar durante más de 18 horas, operar de noche sin firma térmica detectable, e incluso suplantar señales electrónicas para engañar a los radares enemigos. Este dron no solo observaba, era el comandante en las sombras. Coordinaba a otros drones, interceptaba comunicaciones enemigas y guiaba misiles en tiempo real. La infiltración humana también fue decisiva. Varios meses antes del ataque, agentes encubiertos penetraron Irán haciéndose pasar por ingenieros, mecánicos, trabajadores de construcción. Su misión era instalar discretos sensores láser, colocar balizas GPS en vehículos, introducir malware físico en sistemas de seguridad. Algunos de estos operativos estuvieron infiltrados más de un año. Su identidad sigue siendo un misterio, incluso dentro de la comunidad de inteligencia. A esto se sumó una ofensiva de desinformación sin precedentes. Medios internacionales comenzaron a recibir filtraciones sobre una posible guerra entre Turquía y Siria. Rumores sobre una supuesta enfermedad del líder supremo iraní inundaron redes sociales. Todo era parte del plan, mantener la atención global lejos de las instalaciones nucleares. Nadie debía sospechar. También se emplearon nanosondas, minúsculas piezas de hardware introducidas en equipos electrónicos que Irán importaba para sus laboratorios. Estas sondas dormían durante meses, hasta que fueron activadas remotamente durante la operación. Su función, generar fallos coordinados en sensores, cámaras y redes eléctricas justo en el momento del ataque. El resultado fue el equivalente tecnológico a una parálisis total. Finalmente, cuando todo estuvo sincronizado, se eligió una fecha cargada de simbolismo, el 22 de marzo, aniversario del atentado a la embajada israelí en Buenos Aires. La elección no fue coincidencia, sino justicia poética. Esa noche, en absoluto silencio, el león despertó. En cuestión de minutos, sistemas electrónicos iraníes comenzaron a fallar. Cámaras dejaron de grabar. Radares mostraban cielos vacíos. Mientras tanto, docenas de drones ingresaban desde distintas direcciones, guiados por inteligencia artificial y protegidos por una nube de interferencias electrónicas. Era el inicio de Rising Lion, y nada podría detenerlo. A las 2:04 de la madrugada del 22 de marzo, el cielo sobre Medio Oriente parecía en calma. Ningún radar detectaba movimientos extraños, ningún comandante iraní tenía alertas activas, y ninguna señal proveniente de los satélites revelaba lo que estaba por ocurrir. Pero a 12.000 metros de altitud, sobre el espacio aéreo del norte de Arabia Saudita, el primer Ghost Hawk desplegó su sistema de guerra electrónica. En menos de 30 segundos, las frecuencias de radar iraníes en el oeste comenzaron a sufrir interferencias intermitentes. Fue el inicio real de Rising Lion. Simultáneamente, 28 drones de ataque, diseñados para ser invisibles a los radares tradicionales, cruzaron la frontera iraní a distintas altitudes. Algunos entraron por rutas comerciales simuladas, otros aprovecharon zonas de cobertura montañosa para evitar cualquier tipo de detección. Cada uno de ellos tenía una tarea específica y una ventana exacta de ejecución: destruir, cegar, paralizar. La primera ola no atacó directamente. Su función era desactivar los ojos de Irán.
Utilizando nanosondas previamente insertadas en sistemas de vigilancia, provocaron apagones parciales en cámaras de seguridad, sistemas de detección sísmica y estaciones de escucha electrónica. La estrategia era clara: dejar ciega a la bestia antes de dar el golpe. A las 2:11, una de las acciones más audaces se ejecutó. 3 drones suicidas de bajo perfil impactaron contra generadores eléctricos clave que abastecían el complejo de Natanz. Las explosiones fueron tan controladas que se limitaron a los generadores, dejando intacta la estructura física del sitio, pero cortando toda energía a los sistemas internos. Fue entonces cuando el caos silencioso comenzó a apoderarse de las bases iraníes. En paralelo, un enjambre de microdrones lanzados desde una estación oculta en el desierto se introdujo en los sistemas de ventilación de Fordo. Equipados con pequeñas cargas EMP, inutilizaron componentes electrónicos de respaldo y backup. A las 2:17, el centro de comando de Fordo ya no podía comunicarse con Teherán. El centro de operaciones de Arak, dedicado a la producción de agua pesada, fue atacado desde el interior. Agentes encubiertos que llevaban meses infiltrados activaron cargas explosivas magnéticas en los intercambiadores térmicos, provocando un colapso inmediato de los sistemas de refrigeración. En menos de 5 minutos, la instalación fue evacuada por completo. Pero el punto culminante fue Natanz. A las 2:21, tras confirmar que todos los sistemas de defensa y comunicación habían sido neutralizados, los Ghost Hawks dieron la orden final. Desde más de 60 kilómetros de distancia, lanzaron misiles de precisión guiados por inteligencia artificial, cada uno programado con coordenadas previamente obtenidas por agentes en el terreno. El impacto fue quirúrgico. Los misiles, equipados con ojivas diseñadas para penetrar estructuras subterráneas, golpearon las zonas exactas donde se encontraban las centrífugas más avanzadas. No hubo fuego masivo, ni derrumbes. Solo una onda de presión brutal que destrozó componentes críticos sin poner en peligro vidas humanas. Esa era una prioridad: infligir daño estructural y tecnológico, pero evitar víctimas civiles. Mientras esto ocurría, un segundo equipo de drones atacaba instalaciones auxiliares, laboratorios, redes de transporte, depósitos de combustible. Cada ataque era cronometrado para no interferir con los otros. Era una sinfonía letal de sincronización militar. En total, la operación activa duró apenas 34 minutos. A las 2:38 de la madrugada, todos los objetivos principales estaban inutilizados, las rutas de salida estaban despejadas, y los drones comenzaban su regreso automático. Ni un solo dispositivo israelí fue derribado. Ni una sola alerta iraní logró activarse a tiempo. La reacción iraní, como era de esperarse, fue caótica. En el centro de comando de Teherán, las primeras señales llegaron como fallos de transmisión, no como ataques. Los radares estaban saturados con datos falsos generados por los sistemas de interferencia. Las cámaras enviaban imágenes de hace horas, manipuladas por software de reproducción en bucle. Cuando finalmente comprendieron que estaban bajo ataque, ya era tarde. Los sitios nucleares ya no funcionaban. Las instalaciones clave estaban paralizadas. Las rutas de comunicación estaban comprometidas. Y lo más grave, nadie sabía aún quién había orquestado el ataque. Mientras tanto, en una sala de control subterránea en Tel Aviv, un equipo reducido de oficiales del Mossad, Fuerza Aérea y unidades cibernéticas observaban en tiempo real los resultados. Pantallas térmicas, mapas 3D, transmisiones encriptadas, todo indicaba que el éxito era total. Pero no hubo celebraciones. Solo silencio. Porque aunque la ejecución había sido impecable, sabían que lo que acababan de hacer cambiaría el curso de la historia. Y con ello, se abría una nueva era de incertidumbre geopolítica. La magnitud del ataque no se entendió hasta horas después. En la mañana, medios iraníes reportaron fallos técnicos en varias plantas nucleares. El gobierno mantuvo el silencio durante más de 36 horas, mientras intentaba evaluar el daño sin mostrar debilidad. Pero las imágenes satelitales comenzaron a filtrarse. Analistas independientes confirmaban la inactividad total de Natanz y Fordo. Las fotos térmicas no mostraban emisiones de calor. Los informes de redes eléctricas revelaban anomalías persistentes. Algunos insiders del OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, comenzaron a recibir información informal de contactos en Irán. Las centrífugas han dejado de girar, decía uno. No tenemos conexión con los técnicos en Arak, señalaba otro. El mensaje era claro: algo sin precedentes había ocurrido. Irán enfrentaba ahora un dilema colosal. Admitir el ataque era reconocer su vulnerabilidad. Negarlo era perder credibilidad ante sus propios aliados. Y mientras el régimen decidía su postura, en el mundo entero comenzaban las especulaciones. ¿Había sido Estados Unidos? ¿Una coalición secreta? ¿Una operación interna?
Nadie imaginaba aún que había sido una operación exclusivamente israelí, planeada con tal sigilo que ni siquiera sus socios más cercanos habían sido informados. Una hora después del ataque, el primer ministro israelí, sin mencionar detalles, pronunció una frase que recorrió los titulares globales: Israel tiene el derecho soberano de defenderse por todos los medios necesarios. Y hoy, ese derecho fue ejercido. No hubo nombres, ni fechas. Solo una advertencia que dejaba claro que el león había rugido, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Mientras tanto, expertos nucleares intentaban calcular el verdadero alcance de los daños. ¿Cuántas centrífugas fueron destruidas? ¿Qué tipo de misiles fueron utilizados? ¿Es recuperable la infraestructura? Las respuestas eran inciertas, pero un hecho era indiscutible: el programa nuclear iraní había retrocedido al menos 10 años en menos de una hora. Y aunque Irán comenzaría a reconstruir, los daños iban más allá de lo físico. Lo más grave había sido psicológico. Por primera vez, el régimen entendía que no había lugar seguro, que sus instalaciones más protegidas eran vulnerables. Y que una nación pequeña, rodeada de enemigos, podía ejecutar una operación tan precisa que redefinía el equilibrio de poder en la región. El mundo no sería el mismo después de Rising Lion. En los días siguientes, Irán reforzó el silencio. Se convocaron reuniones a puerta cerrada entre altos mandos del régimen, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria y asesores técnicos del programa nuclear. Internamente, se desató una cacería para encontrar posibles infiltrados. Se suspendieron contratos de proveedores, se clausuraron instalaciones de vigilancia comprometidas y se ejecutaron auditorías urgentes. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, en el ámbito internacional, se convocaron sesiones de emergencia en la ONU y consultas diplomáticas entre aliados tradicionales. Analistas hablaron de un nuevo paradigma en los conflictos del siglo XXI. La guerra, ahora, podía ganarse sin tropas y en completo silencio. La mañana del 22 de marzo fue extrañamente silenciosa en Teherán. El régimen iraní, acostumbrado a emitir comunicados veloces ante cualquier incidente, tardó más de 36 horas en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, el tono fue ambiguo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que una serie de eventos técnicos habían afectado temporalmente ciertas instalaciones nucleares, sin reconocer ningún ataque. Ni una mención a Israel. Ni una palabra sobre Rising Lion. Pero ese silencio era ensordecedor. En los pasillos del poder, altos mandos de la Guardia Revolucionaria discutían airadamente. Algunos exigían una respuesta inmediata, otros pedían calma y evaluación. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo, ordenó un análisis completo de los daños antes de tomar cualquier decisión. La verdad era clara: no sabían cómo responder a algo que aún no entendían completamente. Mientras tanto, el mundo reaccionaba con una mezcla de sorpresa, confusión y alarma. En Washington, el presidente de los Estados Unidos fue informado desde las primeras horas. Según fuentes no oficiales, la Casa Blanca no fue notificada previamente por Israel, lo cual provocó tensión interna. Públicamente, el Departamento de Estado se limitó a decir que seguían monitoreando la situación con atención, sin condenar ni respaldar el ataque. Los medios estadounidenses, sin embargo, comenzaron a publicar filtraciones provenientes de analistas del Pentágono. Una de ellas, publicada por el Washington Post, afirmaba que Rising Lion era la operación militar no nuclear más precisa y efectiva del siglo XXI. Aunque Estados Unidos no lo haya dicho oficialmente, su silencio fue interpretado como una forma de consentimiento tácito. En Moscú, la historia fue distinta. El Ministerio de Exteriores ruso condenó la operación, aunque sin mencionar directamente a Israel. El uso de la fuerza unilateral sin autorización del Consejo de Seguridad es inaceptable, dijo Sergei Lavrov, ministro ruso. Sin embargo, los analistas notaron que Rusia, un tradicional aliado de Irán, no propuso ninguna acción concreta. El Kremlin, preocupado por su guerra en Ucrania, parecía tener poco apetito por abrir un nuevo frente diplomático. China, por su parte, adoptó su postura habitual, cautelosa y centrada en la estabilidad regional. Pekín llamó a la contención de todas las partes y propuso una cumbre de emergencia en la ONU. Pero en círculos privados, diplomáticos chinos expresaron admiración por la precisión técnica de la operación israelí. No era solo un ataque militar, era una demostración de poder tecnológico al más alto nivel. En la sede de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunió de urgencia. Irán exigió una condena formal al sabotaje internacional contra su soberanía, pero no logró reunir suficientes votos. La mayoría de los países pidió una investigación imparcial. Las potencias europeas, aunque preocupadas, se abstuvieron de condenar abiertamente a Israel. Francia y Alemania,
aliados de Israel pero también firmantes del acuerdo nuclear con Irán, pidieron moderación. Los mercados financieros, siempre atentos al pulso global, reaccionaron con nerviosismo. El precio del petróleo subió un 12% en 2 días, ante el temor de una escalada militar en el Golfo Pérsico. Empresas tecnológicas involucradas en defensa vieron aumentar el valor de sus acciones. Y en Tel Aviv, la bolsa celebró discretamente el éxito de una operación que nadie oficialmente confirmó. En el mundo árabe, las reacciones fueron contradictorias. Arabia Saudita, enemiga declarada de Irán pero sin relaciones formales con Israel, emitió un comunicado ambiguo pidiendo estabilidad regional. Sin embargo, en redes sociales saudíes, miles de usuarios celebraban el ataque como un acto de justicia contra los agresores chiitas. La gran pregunta comenzó a surgir en todos los foros diplomáticos y académicos: ¿cruzó Israel una línea roja o evitó una guerra futura? Los defensores de la operación afirmaban que era una acción preventiva, necesaria ante un enemigo que avanzaba hacia la capacidad nuclear con la intención de intimidar a sus vecinos. Los críticos, en cambio, advertían que sentaba un precedente peligroso. ¿Cuántos otros países ahora se sentirán autorizados a atacar preventivamente sin autorización internacional? Lo cierto es que Rising Lion no fue solo una operación militar. Fue un mensaje. Un golpe quirúrgico que destruyó instalaciones, pero también certezas. Certeza sobre la seguridad de la infraestructura iraní. Certeza sobre la capacidad disuasoria de sus sistemas antiaéreos. Y certeza sobre el margen de maniobra que tienen las potencias regionales cuando se sienten acorraladas. Israel, en su declaración ambigua pero desafiante, dejó claro que no se quedaría de brazos cruzados. Que no necesita permiso para defender su existencia. Que si la comunidad internacional duda, actuará solo. Esa postura generó admiración en unos, miedo en otros. Para Irán, la situación era doblemente crítica. Por un lado, su prestigio internacional había sido gravemente dañado. Por otro, su propia población comenzaba a cuestionar la eficacia del régimen. Las redes sociales iraníes, a pesar de la censura, se llenaron de críticas hacia la aparente impotencia del gobierno. Algunos mensajes hablaban de humillación. Otros pedían respuestas. Ninguno ofrecía confianza. Para el resto del mundo, Rising Lion era una advertencia sobre cómo será la guerra del futuro, sin ejércitos masivos, sin declaraciones previas, sin batallas televisadas. Solo drones, hackers, algoritmos y decisiones tomadas en salas oscuras, en completo silencio. La operación Rising Lion no solo redefinió los límites de la guerra moderna, sino que sacudió los cimientos del equilibrio geopolítico global. En apenas 34 minutos, Israel logró lo que la diplomacia no pudo en décadas: paralizar el avance de uno de los programas nucleares más controvertidos del mundo, sin iniciar una guerra abierta, sin invadir, sin ocupar. El impacto de este golpe no se limita a Irán. A partir de ahora, cualquier país que desarrolle capacidades nucleares de manera clandestina sabrá que puede ser vulnerable, incluso sin que un solo soldado cruce sus fronteras. La precisión, el sigilo y la integración tecnológica han demostrado que la guerra ha cambiado. Ya no se trata de quien tiene más tanques o más soldados, sino de quien puede planear con más inteligencia, ejecutar con más precisión y adaptarse más rápido. Para Israel, la operación representó una reafirmación de su doctrina histórica: seguridad por anticipación. Desde su nacimiento, el Estado israelí ha vivido rodeado de enemigos y amenazas existenciales. Su supervivencia no ha dependido del tamaño de su territorio ni de sus recursos, sino de su capacidad para prever y actuar antes que los demás. Rising Lion fue la expresión máxima de esa filosofía. Pero con el éxito también llega el riesgo. Irán, humillado, no permanecerá pasivo. En los días siguientes al ataque, ya comenzaron movimientos estratégicos en la región, ejercicios militares, amenazas indirectas, declaraciones incendiarias de figuras del régimen. Y aunque sus capacidades nucleares han sido severamente afectadas, la voluntad política de reconstruir no ha desaparecido. Es probable que, a puerta cerrada, Irán ya esté redefiniendo su programa. Más oculto, más disperso, más difícil de alcanzar. Pero ahora sabe que no tiene el lujo de la impunidad. Cada paso será observado, cada error, explotado, y cada amenaza, respondida. Para otras potencias, Rising Lion representa una advertencia y un espejo. ¿Está el mundo preparado para un entorno donde los conflictos se resuelvan con operaciones quirúrgicas invisibles? Donde los algoritmos y los drones sustituyen al diplomático y al general. La carrera tecnológica ahora no es solo por tener más armas, sino por tener mejores mentes detrás de ellas. Las organizaciones internacionales también enfrentan una encrucijada. ¿Qué papel jugarán en un mundo donde las potencias actúan por su cuenta?
¿Es posible contener la proliferación nuclear si los mecanismos de control no tienen capacidad de respuesta? La ONU, el OIEA y otras entidades deberán modernizar no solo sus protocolos, sino su forma de pensar. La era de las cartas formales y las advertencias simbólicas ya no basta. Las amenazas son inmediatas, invisibles y, muchas veces, irreversibles. Pero más allá de la política y la estrategia, hay una dimensión humana en esta historia. Porque detrás de los drones, los algoritmos y las operaciones encubiertas, hay personas. Científicos que vieron sus laboratorios destruidos. Familias que vivieron noches de incertidumbre. Oficiales que tomaron decisiones imposibles en nombre de una causa nacional. Y ciudadanos, tanto en Irán como en Israel, que se despertaron en un mundo distinto. ¿Fue justo? ¿Fue necesario? ¿Fue inevitable? Las respuestas dependerán del punto de vista, del contexto, del tiempo. Pero hay una verdad innegable: Rising Lion ocurrió. Y lo que antes parecía imposible, desmantelar un programa nuclear en una sola noche, sin guerra abierta, ya no lo es. Ahora, el futuro es incierto. Irán reconstruirá. Israel se preparará para el siguiente movimiento. El mundo observará, debatirá y, quizás, no hará nada. Pero lo que sí podemos hacer es aprender. De la estrategia, de la inteligencia, de la audacia, y también del silencio. Porque, a veces, los rugidos más poderosos no se oyen. Solo se sienten. ¿Y tú, espectador, qué opinas? ¿Fue esta una acción de legítima defensa o una provocación injustificada? ¿Estamos más cerca de la paz o de una nueva guerra? ¿Cambiará esto la forma en que se resuelven los grandes conflictos del siglo XXI? Tu voz importa. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos si crees que esta historia merece ser conocida por más personas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo capítulo de esta serie documental sobre las operaciones más secretas, audaces y decisivas de nuestro tiempo. Activa la campanita, mantente informado, y acompáñanos en este viaje por los rincones más ocultos del poder global. Nos vemos en el próximo episodio.